Amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí Alberto Ruiz Jr. con mi amigo Adolfo Ríos. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte, Alberto. Muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos No, listos. no, ¿de qué, profesor? Pues bueno, te digo profesor porque, pues, o sea, yo creo que para muchos fuiste una inspiración como portero. Incluso, bueno, tengo amigos que me dicen, no, pues Adolfo Ríos, el gran Adolfo Ríos, portero de la América. Pues todos lo admiran mucho. Pues bueno, por eso la palabra profesor para usted. Pero bueno, Gracias. empezamos la entrevista. Primero que nada, preguntarte cómo fue tu llegada a Fuerzas Básicas a la América, que fue que tú decidiste ya ser portero y ser futbolista más que nada. Mira, yo empecé en Uruapan, Michoacán. Soy oriundo de allá de Uruapan. Entonces yo empecé en tercera división allá. Jugué en tercera y segunda división profesional ya con Uruapan. De ahí vino los partidos contra equipos de segunda división de Pumas, en aquel entonces Pumas ENEP. Y me toca jugar contra ellos y de ahí me hacen la invitación para probarme en Pumas. Entonces realmente yo no pasé por fuerzas básicas, yo llegué directamente al equipo de segunda división de Pumas y después de 2 años llego a primer equipo ya en Pumas en el año del 85. Y ahora, bueno, el América hoy en día firma un fracaso en el Leagues Cup, ya que no pudo avanzar contra Colorado Rapids. ¿Qué se debe hacer para que, o sea, no solo el América, pero equipos mexicanos prosperen en esa Leagues Cup que tanto ya han anhelado ya 2 años, 3 años y no han podido conseguir pues, ni siquiera pasar a la final? Mira, hay dos temas en ese sentido, Alberto. Primero, la situación de que tengas que dejar de lado tu torneo para ir a jugar un torneo al extranjero, lo cual no tendría que ser. En segundo término, la situación futbolística y el nivel futbolístico que tienen los equipos de la MLS jugando su fecha 25, 26, si no me equivoco. Entonces, ya el nivel futbolístico es diferente completamente en cuanto a ritmo se refiere. Entonces, para que sea un tema de equidad o de igualdad futbolística y deportiva, tendrás que jugar como lo que es la Libertadores, como la que es la Sudamericana. Juegas de local y juegas de visitante. Ahí tendrías una paridad y podrías tener bien claro cuál es el nivel en un momento dado de ambas ligas. Y bueno, ¿crees que esto pueda generar, o sea, para generar más intereses económicos en Estados Unidos, ya que pues obviamente, o sea, la afición de América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, gran parte de su afición está ya en Estados Unidos y no está en México porque México no llenan estadios como ya en Estados Unidos? ¿Crees que esa sea la razón, o sea, parte de la razón por la cual se hace en Estados Unidos y no en México? Acá literalmente a la única liga que están beneficiando es a la MLS, porque bien lo comentas, la cantidad de fanáticos que hay de diferentes equipos mexicanos viviendo en Estados Unidos, pues les da para poder tener una situación de ingresar más gente. ¿Cuál es el problema que hay? El problema es que si van a ver a jugar las Chivas y como fue eliminado en el último torneo y jugaron contra San José, entonces mucha gente que en un momento dado iba a ver a las Chivas, ahora se queda y dice, bueno, ahora vamos a ir a ver a San José porque ya no podemos ir a ver las Chivas. Entonces, a los que beneficias a ellos, no a una situación de equipo mexicano, porque no, si bien es cierto económicamente, seguramente van a tener algo importante, por lo cual los dueños aceptaron esa situación de la Federación Mexicana de Fútbol, para mí completamente fuera de lugar, pero que de alguna forma están llevando cada vez más gente a los estadios. Y eso no está pasando acá en México. Acá en México ni siquiera están viniendo a jugar acá y eso por supuesto que va demeritando lo que es el nivel futbolístico de manera internacional. Y ahora, una pregunta muy puntual. ¿Por qué la América es tan grande si es que se dice que no juegan Libertadores y que no ganan torneos importantes? Ya que es bicampeón de fútbol mexicano, que bueno, para mí creo que es más que suficiente para que diga que es el más grande del fútbol mexicano, pero dicen que no ganan Libertadores, que no ganan torneos internacionales como la Champions, la Leagues Cup. Bueno, ¿qué se debe a todo esto y por qué es que se dice todo esto? Bueno, hay un tema que tiene que ver con ser el más grande en cuanto a títulos ganados e histórico en nuestro país, en nuestro fútbol, en la historia de cada uno de los equipos. Y eso no solamente lo muestran los títulos que tiene América, que es el equipo que más títulos tiene, también lo muestra el hecho de que América en cada lugar en donde se para hace una diferencia futbolística y una diferencia en cuanto a aforo y una diferencia en cuanto a la necesidad del equipo que enfrenta de buscar ganarle. Entonces, sí hay una situación distinta. Nos vamos al otro tema que comentas, lo que es
el fútbol internacional o títulos de alguna manera internacional que pueda tener América. Ciertamente ha jugado Libertadores, como varios equipos que lo han hecho también. Hoy en día, no solamente la Conca Champions, que en un momento dado se está participando también, pero son de repente torneos que para mi gusto tienen mucho más trascendencia, mucho más importancia y mucho más nivel, lo que es Sudamericana y lo que es Libertadores, que los torneos que de alguna manera se están haciendo a nivel local en la CONCACAF. No quiero demeritar equipos, pero sí niveles. Y esa situación de nivel tiene que jugarse. Y no lo digo solamente por México, porque ha habido equipos como equipos hondureños, como Olimpia, equipos costarricenses que han estado jugando Libertadores y lo han hecho de manera magnífica. Pero tú como exportero del Club América, hoy en día Luis Ángel Malagón, un portero joven que tiene la posibilidad de ser titular ya de cara al 26 en el Mundial. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede llegar este portero? Y viendo tú en tus años, o sea, de portero en el América, ¿qué tan difícil es ahora o qué ha cambiado en el fútbol en ese sentido? Mira, para poder aspirar a pelear un sitio, a pelear un lugar en selección nacional, debes empezar a cosechar títulos. Ya lo hizo, en este caso, Malagón, y todo lo que representa, por supuesto, la intención de buscar una titularidad en base a lo que has hecho en tu equipo. A una selección no llegas a aprender, a una selección llegas a mostrar y a dar lo que tú has aprendido en tus equipos. Y me parece que en este caso lo está haciendo bastante bien, ha merecido esa posibilidad. Desafortunadamente una lesión lo deja fuera en Copa América, poder participar en la Copa que en un momento dado pudo haber participado. Y en este caso, las puertas las sigue teniendo abiertas en base a sus actuaciones. Entonces, seguramente, muy pronto, será de los porteros que puedan estar sido tomado en cuenta por parte de Aguirre para poder ocupar un espacio y una oportunidad para ser titular en selección nacional. Ahora ya tema selección mexicana, selección nacional. Ahorita estamos en una crisis, no solamente en selección, sino también en clubes, y se vio en la Leagues Cup, que cómo no pudimos avanzar. Bueno, ya los equipos como las Chivas de fase de grupos, pero quiero preguntarte, ¿por qué es esta crisis? ¿Por qué estamos en este hoyo metidos? ¿Por qué no gana la selección? ¿Por qué llevamos 5 años de no ganar a Estados Unidos, de no poder ganar algo que, pues digamos, mira, ganamos una Copa América, ganamos una Copa Oro, es lo que podemos decir ahorita que estamos ganando? ¿Por qué es esto que pasa? ¿Por qué estamos tan frustrados? ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Por qué no avanzamos o progresamos como país en el tema futbolístico? Tocas un tema bien importante, Alberto, porque estamos hablando de circunstancias diferentes, de situaciones que en un momento dado han llevado a estar en esa crisis en la que estamos sumidos hoy en día. Lo primero para mí, y es un punto de vista muy particular, es la falta de formadores. Esa situación que determina que desde jóvenes, desde niños, tengan una formación que tenga que ver no solamente con lo deportivo, que es lo importante, sino con los valores, la personalidad y la integridad. Tener una identidad en la cual determine que vas a llegar a pelear y a luchar por un puesto, no solamente siendo ejemplar dentro de la cancha con lo que haces, sino también fuera de ella. De ahí vienen otros temas que tienen que ver con la falta en este momento, de lo que es ascenso y descenso. No puedes quitarle tú a un joven aspirar a ascender y llegar a primera división con la presión que debe tener normal para llegar a jugar una final y que te dé la trascendencia de llegar a ser campeón y eso subir a primera división. O la presión que debe tener un equipo de primera división de saber que si pierdes o estás en último lugar, tienes que descender. Esa situación te quita mucha personalidad y te quita carácter. Y eso es un tema también que ha frustrado mucho y que sigue frustrando. El otro tema es la situación y la cantidad impresionante que hay de extranjeros en nuestro país. Cuando se jugaba solamente 3 extranjeros y en la Ciudad de México podían solamente alinear a 2, entonces había una competencia mucho más formal. Y no solamente entre mexicanos, sino que para que llegara un extranjero, tenía que llegar un extranjero de gran nivel. Y hoy, con todo respeto dicho, de repente hay jugadores extranjeros que llegan y que los andan moviendo de un equipo a otro equipo, buscando a ver en dónde se pueden quedar, cuando no tienen todavía la capacidad de estar jugando el fútbol mexicano. Entonces, todo ese tipo de factores ha hecho que el fútbol mexicano esté enredado prácticamente.
que hoy en día los dirigentes y los dueños están más preocupados en inventar torneos que en darle identidad a su propia liga. Ahora, ¿qué condiciones o qué diagnóstico tienes tú sobre el fútbol mexicano hoy en día? Porque tú fuiste directivo bien. ¿En dónde está parado el modelo de gestión deportiva de nuestro fútbol mexicano y cómo podemos solucionarlo? Mira, el fútbol mexicano literalmente no está tan mal en cuanto a nivel se refiere, poniéndolo con otros equipos u otras ligas. Y me refiero no solamente a CONCACAF, sino a una situación de ligas competitivas que puedes tener contra otros países. Pero si vamos al tema interno, a lo que representa una selección nacional, a lo que representa un desarrollar a los jóvenes para que puedan llegar, no solamente en los equipos menores, no solamente en la sub-23 o la sub-20 que debería haber, o la sub-18, sino que la situación de crecimiento y de seguimiento futbolístico y de desarrollo para ellos sea en esa ascendencia que deben tener, y no que de repente jugadores que históricamente fueron mundialistas y campeones del mundo en la sub-17, tristemente la gran mayoría se perdieron y no existen más. Entonces, por eso es que tiene que haber un seguimiento desde las fuerzas básicas, desde los formadores de jugadores, y que después vayan teniendo ese crecimiento paulatino para poder aspirar a debutar en primera división a los 19, 20 o 21 años a más tardar, y no estar esperando que jugadores debuten en primera división cuando tienen 27 o 28 años. ¿Cuál es la diferencia que tú ves? ¿O crees que la MLS ya no superó a la Liga MX en tema de gestión deportiva? En tema deportivo hay una clara diferencia de que ya están avanzando, sino que ya nos superaron en tema de selección nacional y en tema de clubes. ¿Crees tú que nos han superado ya en tanto en la gestión y en lo futbolístico? Mira, el tema comienza con lo cultural. Estamos hablando de una situación en la cual determina que miles y miles de ciudadanos de otros países llegan a los Estados Unidos. Lógicamente, lo primero que se busca es ser ciudadanos, ser residentes. Y esa situación te abre un panorama completamente diferente al que tenemos en México. Acá tenemos que estar buscando traer jugadores porque no se han desarrollado acá. Y en Estados Unidos tienen la gran ventaja de que llegan europeos, llegan sudamericanos, llegan mexicanos, llegan centroamericanos, llegan africanos, llegan orientales, llegan personas de todo el mundo. Y los que están enfocados en el fútbol se desarrollan por esas características en el fútbol. Y lógicamente el margen de maniobra que se tiene pues es mucho más amplio para poder armar equipos que hoy en día vemos en la MLS, que tienen jugadores de calidad, y muchos de ellos están yendo a jugar al extranjero. Ahora, ¿por qué es tan importante la migración? El tema de que lleguen a México, ya que en México también hay mucha migración, que se van a Estados Unidos. O sea, es una cadena a fin de cuentas, pero ¿por qué es tan importante ese proceso de migración o de que vengan inmigrantes a jugar a la Liga Mexicana? O incluso que llegan a México nada más, ya con estar en México ya es una ganancia, ya es un pase asegurado casi a debutar, ¿no? Por lo que hacemos nosotros en darle elogios a extranjeros que vienen a la liga, en técnicos, futbolistas, en todo, pero también a la par se van mexicanos a Estados Unidos buscando oportunidad, sino ya no en la selección de México, sino en la selección de Estados Unidos. O sea, es diferente y no sé por qué pasa, pero si tú un diagnóstico usted, no sé por qué pasaría eso. Principalmente la cantidad de familias que se van a los Estados Unidos no van principalmente por un tema deportivo, van principalmente por un tema de necesidad. No solamente mexicanos, no solamente hondureños, no solamente salvadoreños, no solamente todo lo que representan grandes partes de lo que es venezolanos. Entonces, realmente llegan por un tema de necesidad primero, esa familia. Una vez que se establecen, entonces buscan desarrollar. Si en su país estaban acostumbrados a jugar un tipo de deporte, lo empiezan a buscar desarrollar de una manera formal en los Estados Unidos. Y en ese sentido es en donde nos ha rebasado Estados Unidos, en la formalidad, no solamente del fútbol, en la formalidad de todos y cada uno de los deportes, en la situación de educación, en la cuestión de bases y principios para desarrollar primero personas y después deportistas. Y estos deportistas terminan siendo mucho más ordenados, mucho más disciplinados, y por eso empiezan a alcanzar en menos tiempo lo que alcanza un mexicano en llegar aspiracionalmente a primera división. Pero ¿por qué los mexicanos buscan llegar
ahora ya no aspira a llegar a la selección mexicana, sino a selección de Estados Unidos. O sea, ya es un cambio que se ve, no sé, el caso de Julián Araujo, que se vino de Estados Unidos a México, pero también estuvo debatiendo entre ambas selecciones. El caso de Kate Cowell, que pudo escoger el Estados Unidos sobre México. Porque ya, ahora ya no es opción México clara para hacer selección suya y se van a buscar a Estados Unidos. Mira, hay muchos factores que influyen. En ese caso, hoy en día, de repente, la Liga Mexicana empezará a voltear a ver, como lo está haciendo, a traer jugadores que están o que militaron en la MLS. Brian Rodríguez, por poner algún ejemplo, Cowell es otro que acabas de mencionar. Pero lógicamente, esa situación también te abre puertas y posibilidades. Pero literalmente, toda la tranquilidad que se tiene para poder moverte, para poder caminar, para poder desarrollar en México es diferente a la tranquilidad que se tiene viviendo en los Estados Unidos. Entonces, sí hay cuestiones culturales distintas. Y lógicamente, en un momento dado, si hay una familia que tiene la posibilidad de irse a vivir a los Estados Unidos y desarrollarse deportivamente, y no me refiero nada más al fútbol, deportivamente en cualquier disciplina, y crecer con una situación universitaria, un apoyo de beca, una cuestión en la cual las familias pueden desarrollarse de manera mucho más segura y mucho más tranquila, pues es lo que se está buscando de alguna manera, una estabilidad mucho y seguridad en todo momento. Hoy desafortunadamente en nuestro país no estamos pasando por un momento tan tranquilo y eso también hace pensar en un momento dado a la gente tomar esa decisión. Ya para terminar, un consejo que le das a los jóvenes o chicos que buscan militar como tú o ser un portero exitoso como lo fuiste tú en el Club América. Mira, en cualquier posición, no solamente en la portería, es buscar su sueño, que crean en ellos mismos. Muchas veces el primer obstáculo que te encuentras es que en tu propia familia no creen que puedas llegar. Entonces, el primer obstáculo que hay que pasar es la propia familia. Y después, creer en ti, trabajar, permanentemente ser profesional dentro y fuera de la cancha, que eso es lo que te va a dar la disciplina para poder aspirar a llegar a ser profesional. Y si no llegas, esa disciplina te va a sentar las bases para que en otra decisión que tomes en tu vida misma, en cualquier otra profesión o cualquier otro emprendimiento, seas contundente y preciso en lo que quieres para alcanzar tus sueños. Mi querido Adolfo Ríos, agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, Alberto, un abrazo fuerte y muchas gracias a ti por la entrevista. Igualmente, fuerte abrazo, gracias. Gracias.